Gracias, Señor, por este día que nos has permitido estar. Te pedimos que bendigas esta palabra, Señor, a partir de ahora seas tú hablando. Y, Señor, pedimos que estés con nosotros y que tengamos un buen espíritu para recibirla. En nombre de Jesús, amén. Bueno, hermanos, hoy la prédica es un poco acerca de, bueno, un poco de todos los tiempos que vivimos. Estamos un poco preocupados últimamente. No sé si me funcionará el cacharrito, pero bueno. Si no, os pido un poco de ayuda a los de detrás, porque creo que no me va. Ajá, eso es. Hemos ido a la vez, ¿no? Eso es. Vale, pues vamos a hablar que a lo largo de nuestra vida, más en los tiempos que corren, ya dejando fuera cualquier debate que hayamos hablado antes, eso al fin y al cabo no es teología, de lo que pueda ocurrir o no. Pero ahora hablando en serio, no es de extrañar que hoy en día podamos vivir un poco estresados y un poco con ansiedad de lo que pueda venir. La vida alienta eso, algunos decidimos ya dejar de ver las noticias por salud mental. Y bueno, a lo largo de la vida nos enfrentamos a distintos gigantes que pueden temblar los fundamentos de nuestra confianza y fe en el Señor. Eso quiere decir que nos comemos demasiado la cabeza y muchas veces intentamos hallar la respuesta, pero hay veces que no se nos concede esa respuesta. Hay dos ejemplos que la Biblia menciona y que seguramente son los que más nos conocemos a lo largo de, bueno, de nuestra trayectoria de creyentes, a lo largo de nuestra lectura en la Biblia, que es el caso de Job, que muchas veces me parece hasta un extremo insoportable de por qué sufre tanto y para qué propósito en sí. Y es algo que él mismo contendió con Dios. Una conversación un poco, podríamos decir que incluso desagradable por ambos bandos. Pero lo que yo me quedo es que Job preguntaba el porqué de todo eso, incluso maldecir su existencia, básicamente. Y básicamente Dios no le dio más respuesta que lo que hizo él mismo en la creación. O sea, no le dijo el qué, por qué, ni el cómo, simplemente se refirió a lo que estuvo haciendo en la creación. Y es que es una de las cosas que normalmente Dios da por respuesta en pruebas y tribulaciones de nuestras vidas. El mismo caso que nos queda más cercano del de Pablo, al menos por los tiempos y la era en el que vivimos, por decirlo así, en el Testamento, era de su aguijón en la carne. Pablo y Dios sabe qué era exactamente, si era una especie de remordimiento, si era una especie de enfermedad física, no lo sé. No voy a especular sobre qué era el aguijón de la carne de Pablo. Busque esa información y usted crea lo que quiera. Cada uno tiene el suyo, sea físico o sea mental. Pero el Señor le dio por respuesta que se bastara su gracia y que su poder se perfeccionaba en la debilidad. Este versículo, en 2 Corintios 12:9. Y él respondió: por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. No vamos a obtener todas las respuestas de nuestras pruebas. Creo que más de uno aquí puede estar pasando tiempos difíciles y esta mañana se me ha encogido el corazón sabiendo que un hermano está pasando por una prueba muy dura en su familia y básicamente me cuesta dar este mensaje ahora mismo. Porque no soy una roca sin sentimientos, básicamente. Y me cuesta, porque tendemos a comparar nuestra prueba con el del prójimo y a veces podemos salir escaldados. Hay una cosa que tengo mucha inquietud últimamente y es sobre un pasaje que usamos mucho los creyentes de
que el Señor no nos va a dar una prueba más allá de la que podamos soportar. Quiero leer ese pasaje de nuevo, 1 Corintios 10, 13. No estaba en el guión. No estaba en el guión, pero lo he estado reflexionando esta mañana y desde entonces, desde que el hermano compartió eso, más. 10:13. No os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser probados más de lo que podéis resistir. He buscado 6 versiones distintas en varios idiomas, y entre ellas la Biblia del Oso, y en todas pone tentación. ¿Sabéis lo que es el efecto Mandela? ¿Alguien recuerda el Monopoly con el monóculo del ojo? Hace muchos años. No existió nunca. No existió nunca. El rabo de la F de Ford, antiguamente, no existió. Quiero decir que Dios es una especie de hombre cruel que va a traer cosas a nuestra vida que no podamos soportar. Dios no es cruel nunca. Primera cuestión. Segundo, ¿cómo puedes mejorar tu fe y tu confianza en Dios si no te viene una cosa que vaya un poquito más allá de tu zona de lo que puedas soportar? ¿No hemos pasado años fáciles? No. Pero bueno, más allá de los comentarios que podamos decir, Dios está en su trono. Yo no sé qué va a pasar mañana. Mañana no puedo estar. Mañana no puedes estar tú, mañana no puede estar tu padre, tu madre, y como ha pasado a mí, no saber qué va a pasar, no saber cómo lo voy a poder soportar. Y ha habido pruebas en las que yo puedo decir, no la puedo soportar. Y hermanos, seguramente no hace falta que levantes tu mano, pero yo creo que te puedo mirar a los ojos y te puedo decir, ¿alguna prueba has pasado que tú crees que no la podías soportar? Y me vas a poder decir que sí. Porque yo he pensado eso. Pero cuando vuelvo a la Biblia, a mí me habla este pasaje sobre las tentaciones, sobre la idolatría, sobre los deseos pecaminosos, no me está hablando sobre pruebas. Y es que lo vuelvo a leer y digo, nos creamos cosas a veces, los creyentes, que lo tomamos como base y regla y teología, y a lo mejor no estaba ahí. ¿Job podía soportar esa prueba? Dímelo. No. Pero si el tipo estaba clamando por favor al Señor que le quitara de en medio, literalmente. David en un montón de salmos decía, oye, ¿por qué no me matas mejor? Si la vida no tiene sentido. O sea, no estoy diciendo que sean sentimientos válidos y que no sean, y que lo vayamos a hacer, por favor, vamos a ser serios, pero hay pruebas en la vida que son más de lo que podemos resistir. Pero es que a veces la prueba va de eso. Es que si estás, mira, un señor que está amazado aquí, Abraham, tú cuando empezaste a hacer pesas, que yo te conocí de jovencillo, eras un tirillas, básicamente, como, bueno, no, Caleb está más fuerte que tú entonces, ¿eh? No sé si empezarías 10 kilos de pesas, o la barra incluso, o sea, la barra, ni siquiera podías levantarla, seguro. Pero te quedaste solamente con la barra, o sea, ¿estás como estás ahora solamente a base de la barra? ¿O fuiste subiendo? ¿Podías soportarlo al principio? ¿Cómo puede ser que los hombres grandes de la fe, Pablo, Pedro, o sea, tú ves la progresión? A ver, Pablo parece que era aquí ya desde el principio, venía con extras de base, ¿no? Pero vamos a coger un ejemplo de los apóstoles que estaban con Jesús, que muchas veces nos ponemos a leerlos así con un poquito de altivez y decimos, ¡qué tontos! Pero, por ejemplo, Pedro, ¿cómo empezó Pedro y cómo acaba Pedro? A lo largo de palos y de pruebas, pero
¿El Pedro que negó 3 veces el que sacrificó su vida por el Evangelio? ¿Es el mismo? Tuvo que sufrir cosas y puedo decir que más allá de lo que pudo sufrir o soportar. Mira, dejando esta parte y dejo que la palabra tentación es hacer algo que va en contra de lo que es agradable a Dios. Diccionario, si queréis ir a algo más académico y menos espiritual. Tentación es deseo de realizar una acción inmediatamente agradable, pero probablemente dañina. Yo me gustaría pensar que sí, va a venir una prueba que pueda soportar, pero a veces entiendo que no tiene por qué ser así. Es un palo, lo siento para los que hemos estado creyendo esto todo el tiempo, pero por experiencia propia no puedo decir que esté de acuerdo. Seguimos. Lo siento. Otra verdad que nos va a doler. No vamos a obtener todas las respuestas. Yo no sé si allí tampoco, porque directamente cuando llegue allí al cielo no sé si me va a importar. Muchas veces jugábamos con eso, oye, vamos a llegar allí, vamos a saber todos los secretos del universo. A lo mejor es que Dios ni siquiera quiere darte la respuesta a eso. Tampoco. Hay cosas que quedan en el misterio de Dios y seguirán siendo misterio de Dios. La Biblia nos insiste en muchos pasajes que es mejor guardar silencio que en apresurarse en hablar. En introspección personal, cuando pasamos por pruebas, y es muy difícil guardar silencio. Y a mí me ha sido. No creas que esta predicación es fruto desde la ignorancia y desde la, ¿cómo se dice? ¿Cuál es la palabra ahora? De la insensibilidad, de que a mí no me está pasando nada. Claro que me está pasando cosas. Claro que me están pasando cosas. Claro que me han pasado cosas. Y he estado aquí. Yo no estoy dando este mensaje fruto de porque me lo he estudiado y soy ajeno y toda mi vida ha ido fenomenal. No, los que me conocéis sabéis mucho. No quiero gloriarme ahora decir que, oye, yo soy aquí el que más ha sufrido, porque no es así. Seguramente muchos de vosotros lo paséis aún peor que yo. Y yo no puedo darte una respuesta y yo no prefiero guardar silencio. Puedo darte un abrazo, pero si me preguntas por qué me viene todo esto, no voy a poder darte una respuesta porque muchas veces he pecado de decir, bueno, el propósito es mayor, el Señor, cosas que son verdad, que el Señor está en control, que Dios es soberano, pero que a veces, ojo, hay que estar en la piel del que está sufriendo. Que a veces yo estoy muy cómodo, me voy a mi casa, estoy tranquilo, me cojo mi serie de Netflix y a mí no me pasa nada. Entonces, a veces prefiero estar en silencio. Estoy intentando pasar. Echadme una mano, porfa, con la presentación. En Proverbios 10:19, tanto para uno y para el otro, para el que está sufriendo y para no meter la pata con el Señor, y para el que está al otro lado viendo que el hermano está sufriendo, en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Mi situación que más me dio miedo, en el sentido de ser pasivo con la prueba de una persona, me pidió el pastor Marvin de llevar la alabanza o la dirección de un funeral. Yo no me sentí preparado. Yo es una cosa que no puedo soportar, porque no sé qué decir. Eran dos hermanas, bastante jóvenes, que algunas conocéis. Ya, al menos la pequeña no vive en España, vive en Londres. Pero su madre murió de cáncer y ellos no tenían un padre. Yo no sabía responder cuál era el propósito.
Si esta persona amaba a Dios, yo no lo sé. Preferí guardar silencio. De verdad fue el momento, o sea, de los peores momentos de vida de iglesia que he pasado. Si me volviera atrás, diría que no quería dirigir ese momento, porque era superior a mí, porque no sabes qué decir. En Proverbios 17, 27, 28, el que ahorra sus palabras tiene sabiduría, de espíritu prudente es el hombre entendido, aun el necio cuando calla es contado por sabio, el que cierra sus labios es entendido. No intentes dar una respuesta de algo que ni siquiera Dios la da. No lo intentes. Los amigos de Job lo intentaron y salieron muy perjudicados de esa situación. Y Dios le dio un rascapolvo tan tremendo que dijo, estoy tan enfadado con vosotros que voy a pedirle a Job que haga un sacrificio para que estemos a cuentas, porque fueron duros y porque hablaron la boca demasiado. Hay gente que te condena y dice, bueno, si tanto mal estás pasando y pruebas será porque algo estás haciendo mal. Por el amor de Dios, literal, y por el amor a esa persona, mantén la boca cerrada. Si vas a pensar así. Quizás no seas así porque sea muy brusco. Y quizás entiendes que pruebas o dificultades no quiere decir nada de la relación que tenga esa persona con Dios. Pero muchas veces intentamos aconsejar o instruir y estamos tan alejados de la realidad, como estaba diciendo, alejados de las noches sin dormir, alejados de esa tormenta, de algo que ni siquiera a lo mejor Dios le está dando una respuesta del por qué, y a lo mejor no se la dan nunca, que deberíamos simplemente estar ahí, dar un abrazo y no abrir la boca. Vuelvo a resaltar este versículo, el que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo, mas el hombre prudente calla. Si usted tiene amor a su hermano, intente no dar una explicación. Si se la pide ese hermano, diga con toda sabiduría que no puede dársela. Yo no puedo entender muchas cosas que han pasado en la vida de mis hermanos, como estaba diciendo esa situación. Muy difícil para mí, y estaba alejado de esa realidad. Pero también ha habido situaciones en mi vida que yo no he entendido nada. La vida de Job luego fue restaurado y le dio Dios 7 veces más de lo que tenía, pero a veces, ojo, no lo tomes como una regla general, porque no siempre pasa así. No puedes recuperar a un padre, no puedes recuperar a una madre, no puedes recuperar a un amigo. Vamos ahora a dar la vuelta, que ha sido muy duro, entiendo, y no ha sido muy alentador quizás esta parte de la predicación, pero vamos ahora a intentar darle un poco la vuelta a la situación. Es complicado, y más desde la noticia que he descubierto, o que ha comentado un hermano. Y ahora sí me va a ser muy difícil dar esto, pero hermano y otras personas, no estoy mirando a nadie. No estoy hablando, no quiero hablar yo. Quiero que hable la palabra de Dios para intentar consolar la situación que puedas estar pasando. 1. Haz memoria de lo que Dios ya ha hecho. Tendemos a olvidar con facilidad y es más fácil ver lo que no tenemos que lo que ya Dios ha hecho o lo que ya hemos progresado cuando estamos con una prueba. Cuando la comenzamos y cuando pasamos por ella meses o años. Es más fácil ver los suspensos que los aprobados. No os estoy diciendo que ahora suspendáis, pero es entendible, O sea, cuando ya eres más mayor, pues, por ejemplo, Angie o Sara, que está en la universidad,
ya no da cuentas a lo mejor que le firme papá las notas, ¿no? Pero sí ves ese suspenso más que los otros, que el 9 que haya sacado en otra. Ah, eso no. Vale, o sea, no estoy diciendo que ahora empecéis a suspender, ¿vale? O sea, sentido común. Pero quiero decir que es más fácil ver lo que nos queda pendiente que lo que ya hemos conseguido, que no es poco. Yo no voy a ponerme aquí en plan mente de tiburón y millonaria, como esos reels de TikTok. No, pero es verdad. O sea, mm, está todo hecho un desastre y a lo mejor solamente una habitación y toda la casa está reluciente, perfecta. Pero nos enfocamos en el desastre que hay o nos olvidamos de lo que Dios ya ha hecho, de lo que Dios ya ha provisto, de lo que Dios nos ha dado ya, que no es poco. Y nos enfocamos en lo malo y en lo malo y luego hablaremos que eso es un círculo tóxico que debemos romper. Vamos a poner un salmo, hablando de antes de ellos. Me acordaré de las obras del Señor, Salmo 77, 11 al 12. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas, meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Dos consejos: acordarse personalmente de la obra de Dios en general, la vida, la oportunidad que tenemos de estar aquí, de vivir en paz, que no es poco en los tiempos que vivimos. Ojalá nuestros hermanos ucranianos pudieran decir lo mismo. Nos podemos deleitar en la presencia de Dios y en el carácter de Dios y sobre todo en la salvación que tenemos, que eso no nos lo quita nadie, ni siquiera nosotros, por desagradecidos. Si Dios fuera distinto, lo haría, pero Dios es Dios. Así que primer consejo. Ahora acuérdate de lo que ya tienes. Cosas que ya tienes, acuérdate de que estabas orando por ellas en un momento. Señor, dame una casa, Señor, concédeme el alquiler, concédeme la hipoteca, concédeme a la persona, concédeme tener salud porque me encuentro mal, porque esto. Cosas que orabas en un momento dado o que podrías volver a orar si se vieran comprometidas, pero las tienes. Meditaré en todas tus obras, vuelve a recordarlas, pues si se te ha olvidado, vuelve a recordarlas y háblalas. Háblalas cuando la estás pasando mal. Digo, mira, yo me acuerdo, estoy pasándolo fatal, pero yo me he acordado que un hermano me acaba de traer un vaso de agua. Porque tengo la garganta reseca, porque mi madre está un poco mala y no ha podido venir, y yo no sé si estoy cogiendo lo mismo que ella, pero que tengo la boca reseca. Pero me he acordado de que hermano, lo siento, no recuerdo quién, si ha sido Elmer o no, o ha sido otra persona. Lo siento, de verdad. Pero me ha traído un vaso de agua. Podría no estar aquí ahora mismo a sufrir y no haber bebido eso. Hablar las cosas nos ayuda a exteriorizar, nos ayuda a... O sea, si nosotros hacemos una actitud de hablar lo que deberíamos tener gracias, no solamente, sí, es verdad, gracias, Dios, no, háblalo y háblalo con otro hermano, con tu familia, con tus padres, con tus hijos, con quien sea. Nos ayuda y es comprobado que científicamente genera ciertas hormonas, no sé cuáles, ¿vale? Yo no soy científico, yo estudié letras y comunicación y marketing, no tengo nada de idea de lo que es una célula eucariota, ni me acuerdo. Lo siento, o sea, que Sara seguramente sí, sé que Juan José seguramente sí, sé que otros muchos hermanos, seguramente Juan Pablo, porque está con bichos y Ani, que bichos también, y otros hermanos que habéis seguramente podéis dar, sí, porque genera oxitocina, no sé cómo se llame, o estoy diciendo una especie de antibiótico ahora. No lo sé. Pues genera ciertas hormonas que nos ayudan a ser más felices. Y está comprobado que si tú tiendes a sonreír un poco más, aunque sea forzosa, te genera cierto ánimo. Lo dicen, lo he probado y es verdad, algo mejor. Pero si eso no es poco, ya hablando pocamente de eso, ve a la Biblia y recuerda el carácter y las promesas de Dios. Recuerda que es normal sentirse solo, más cuando poca gente puede ponerse los zapatos de la prueba que estás pasando.
Y es verdad, hay pruebas en las que no podré sentirme identificado contigo. Recuerda, si eres esa persona, o haz recordar a la persona que te está contando todo esto, el carácter de Dios con esta serie de versículos, que os voy a dejar como consejos y luego os compartiré después el bosquejo, como siempre, en el grupo de la iglesia para que podáis tenerlo, pues si es de bendición a alguien. Hebreos 11:3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo de lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Mira, hermanos, yo no sé sobre los días, sobre cómo el universo, si está en expansión, y mira que me gusta mucho, llevo calcetines de la NASA, ¿de acuerdo? Pero yo no entiendo muchas cosas y el universo es un misterio de cómo se creó, pues por la palabra de Dios, básicamente. O sea, todo lo que hay, por fe entendemos que ha sido creado, no como muchas veces que parece Dios creando como una poción mágica, simplemente con la voz y punto. No tuvo que hacer ninguna especie de pantomima aquí, de manitas por aquí, manitas por allá, como podemos imaginarlo. Simplemente con la voz de Dios es tan poderosa para crear todo lo que estamos aquí. Salmo 23, clásico, ¿eh? El 4a y el 6. Aunque ande en valle sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Salto un versículo, es verdad. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Yo no sé qué va a pasar mañana, pero sé que yo me voy a ir y voy a estar con el Señor. La vida no es fácil y habrá muchos valles de sombra de muerte, y es normal que hay veces en la vida que estamos tan pesimistas, que vemos que nuestra vida ha sido más palos que alegrías. Me diría que recordara lo que Dios ya ha hecho, pero es normal y entiendo que te puedas sentir así. Es normal. La vida no es fácil, nunca ha sido fácil para un creyente, pero el Señor está con nosotros. Y Él nos dice, bueno, en Isaías, lo dijo al pueblo de Israel, pero tómalo también para ti. No temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Entiendo que haya sido un choque emocional que te haya dicho anteriormente que va a haber pruebas, que es posible que haya pruebas que vayan más allá de lo que puedas soportar. Pero también, esto sí que es Biblia también, y esto no hay ninguna palabra que esté cambiando, y en todas las versiones que lo he chequeado también dice lo mismo, que Dios te va a esforzar, te va a ayudar y siempre no te va a dejar en la estacada y tirado por ahí en la cuneta. No va a hacerlo. Tercer punto, Dios ya tiene resuelto lo que tanto te está preocupando en este momento. Es bueno que te importen las cosas. Es normal. ¿Cómo voy a sustentar a mi familia? Uy, si no te preocuparas, te diría que tenéis un problema. Si no te preocuparas de cómo se va a resolver cierto problema, pues te digo, hermano, no sé cómo usted tiene la mente tan fría o como decimos aquí en España, tienes horchata en las venas más que sangre. Es normal preocuparse, es normal que te importen las cosas. Hasta cierto punto forma parte del carácter que Dios nos ha creado. Otra cosa es un círculo vicioso de preocupación tóxica que solamente te está comiendo la salud emocional, espiritual e incluso física. He visto gente con ojeras tan grandes de no haber dormido por la noche, gente empastillada hasta la saciedad por preocupación. Porque su mente va a tantas revoluciones por minuto que no puede pararlo. Y es triste y nos puede pasar a cualquiera. No nos creamos aquí más fuertes que nadie, más fuerte que esas personas. Puede pasarte a ti. Pero recuerda que Él es más grande que cualquier situación y que no se va a quedar impasivo ante la prueba que estás pasando. Aunque sea más
de lo que tú crees que puedas soportar. Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en Cristo Jesús. Él te va a dar todo lo que necesites. Quizás no está en los estándares que tú crees, pero Él cumplirá su voluntad y lo que Él te ha prometido que haría, aunque no lo veas ahora porque todo está cuesta arriba, lo hará. Te va a esforzar. Como estábamos hablando antes en Hebreos 11, no lo hemos hablado todavía, lo siento, pero estamos hablando del mismo Dios que creó todo de la nada. Hebreos 11:3, pasaje famosísimo. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo de lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. De nada se creó todo por la palabra de Dios. ¿Cómo no va a resolver Dios la situación con la que estás atravesando? Entiendo, es mucho más fácil decirlo que vivirlo. No soy ajeno a eso. Yo también, veme un martes de que no suena el teléfono, de que no hay trabajo, de que no hay esto. Díselo a cualquier hermano, hombre, que a lo mejor pueda estar en una situación que no tiene trabajo o que es autónomo y no le salen cosas. Lo hemos visto. Hemos visto hermanos que han tenido una buena posición y de repente, pues no. O haciendo planes y de repente todo se ha truncado por diversas razones, por la familia, por esto, por lo otro. Y se han sentido derrotados. Y es normal. Oye, no voy a venir aquí con toda mi cara y decirte, no, hermano, lo que estás sintiendo es pecado, la frustración que estás sintiendo es pecado. Oye, mira, vamos a cuestionar un poquito las cosas y como dije, vamos a intentar no dar las respuestas o hablar tan pronto y vamos a guardar silencio. Que podemos salir escaldados. Ahora, también instruiré al hermano a decir, oye, mira, a lo mejor te puedes estar pasando en lo que estás pensando, pero oye, mira, te recuerdo esta serie de versículos o que el Señor está contigo. Ahora, aunque no lo puedas ver en este momento, confía en la provisión de Dios. Dios te anima a una cosa, a que salgas de un círculo vicioso de la preocupación tóxica. Ahora sí, lo vamos a hablar. La preocupación tóxica de imaginarte escenarios que es muy probable que nunca vayan a ocurrir. Hermano, de experiencia propia te digo que te come las fuerzas ni te puedes levantar de la cama. ¿Sabes una cosa? Vuelvo a recordarte que Dios ya tiene resuelto lo que tanto te está preocupando en este momento. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Él sabe tu necesidad. Pasaje famoso que os voy a leer en Mateo 6, 31 al 34. No os afanéis pues diciendo que comeremos, que beberemos, que vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Hombre, es normal que vayan a buscar qué van a comer, qué van a beber, o dónde van a vestir, o dónde van a vivir. Es normal, todos nos hacemos, oye. Ojalá el cristianismo fuera una carta blanca que tenemos comida todos los días, tenemos un sitio, a pesar de cómo esté el mercado inmobiliario, a pesar de los tipos de interés, a pesar de la que señora von der Leyen se oiga y se levante y quiera subir otro 0,75 los puntos de interés. Ahora lo sabemos porque nos afecta directamente. En fin, es normal. Estamos viviendo, digo, es como dice mucha gente de afuera y de dentro. Dice, estoy cansado ya de vivir tiempos excepcionales. Yo también, pero lo que nos queda también. Mira, los gentiles, y yo creo que todos buscamos estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. ¿Sabes? Como he oído a alguien, sabe que necesitas una vivienda, sabe que necesitas un trabajo, sabe que necesitas que se resuelva satisfactoriamente esa necesidad de salud.
Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Este sí es un versículo que sabemos perfectamente y que no solemos añadir ni una coma, ni una i, ni cambiar una palabra. Esto es verdad. Todas las cosas nos las dará el Señor si le buscamos a Él. Así que también voy a decir que esta parte del versículo es más fácil leerlo que hacerlo. No os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Te voy a decir una cosa. Siempre vas a tener motivos para estar en ese círculo vicioso de preocupación tóxica. Porque lo que se va a resolver ahora que te preocupa tanto, mañana va a haber otra nueva necesidad que te va a tener sin dormir. Y así constantemente toda tu vida. Toda tu vida. Hoy es el trabajo, mañana es mantener el trabajo. Hoy es dónde voy a vivir, mañana si me van a subir el alquiler. Hoy es no tengo para comer, mañana es que ahora he descubierto que soy celíaco y ahora me tengo que gastar más todavía la cesta de la compra. Y hoy es que se me va a subir la hipoteca, mañana va a ser si me tengo que mudar porque me ha salido otro sitio, de cómo lo voy a hacer, y así constantemente toda la vida. Vamos a estar así. A primera a 120 en la carretera. ¿Cuántas marchas va eso? ¿Va a reventar el motor ya? ¿Te va a pasar como a Kiko Rivera que le va a dar un ictus? Bueno, no es el mejor ejemplo, pero ¿qué te puede pasar algo así? De tanto estar tú. La mente, si te va a 1000, pues te va a decir o paras o paro. O paras o paro. O sea, directamente. Te da un jamacuco, te da un ictus, te da un infarto, o lo que sea. Y he conocido misioneros, sí, y pastores de la iglesia que le ha dado un infarto precisamente de este tipo de cosas y me lo han dicho y me lo han confesado. De cosas y de preocupaciones y de este círculo vicioso. Si una persona que lleva 40 años en el Evangelio, misionero, convirtiendo almas a tutiplé, le ha podido pasar esta cosa, a ti también te puede pasar, a mí, sobre todo a mí me va a pasar. Así que Él sabe tu necesidad. Intenta vivir más feliz. Lo que le estaba diciendo el pastor. Yo no sé si Putin, si esto, lo otro, pero mira, yo estoy tranquilo, ya está. ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Morirme? Oh, qué gracia, ¿verdad? Me vas a decir, mira qué irónico estás siendo. Estás diciendo que no me preocupe porque tienes la necesidad y ahora me dices que me voy a morir. Bueno, en ciertas cosas, muchas cosas se van a arreglar porque no vas a tener que preocuparte de nada. No lo tomes mal, por favor. Pero, mira, esto justo lo estaba haciendo, lo estaba expandiendo un poco más, no lo tengo en presentación, pero es de una serie de devocionales que he estado haciendo y de lo que me he basado en esto. Y dice, reemplaza la preocupación por la oración. Te va a sonar un ejemplo simplista y que seguramente dices, ¿puedes darme algo que no pueda buscar en WikiHow? O sea, en plan como lo de apaga el router y vuelve a encenderlo, ¿no? Cuando tienes un problema en internet. No, pero vuelvo a decirte, reemplaza la preocupación por la oración. Ahora, repítelo todas las veces que sea necesario y elimina cualquier fuente que te esté causando ansiedad. Tú sabes mejor cómo personalizar eso en base a tu situación que estás viviendo. Ahora, si tienes que orar 120 veces al día porque te preocupas 120, pues ora mejor 140, a ver si alguna se te está escapando. Filipenses 4, 6 a 7 dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Lo que te he dicho no es un WikiHow o una especie de filosofía barata del reel de Instagram, lo siento. Hay buen contenido, pero hay otro que, perdona, es desalentador más. Pero te puede sonar el típico cliché que te puedo decir cuando estás pasando una prueba tochísima, pero es verdad, está en la Biblia.
cuando estés en un momento de preocupación tan grande, acude al Señor. Muchas veces la respuesta a nuestras preocupaciones es más simple de la que podemos creer. Y no lo digo yo ajeno a ningún problema. No lo digo que soy ajeno a esta situación, porque yo tengo muchísimo que aprender de lo que estoy diciendo. Muchísimo. Pero si dice que presentamos nuestras inquietudes, nuestros afanes y nuestras necesidades delante de Dios, pues Él nos va a dar de su paz que, aunque no tenga ningún sentido, la vamos a tener. De que todo saldrá bien. Oye, no sé qué es bien. Yo no sé qué es bien. O sea, pero entonces, ¿va a salir todo bien? Sí, va a salir todo bien, pero es que no sé qué es el estándar de Dios de bien tampoco. Mejor tú estás orando de que te salga un trabajo aquí, de una vivienda aquí, y a lo mejor Dios te quiere poner en otro lugar, no sé si para darte más o al menos para que se cumpla su plan y eventualmente seas más feliz. Pues no lo sé. Y más después de todo lo que oigo, que varios hermanos están sufriendo, yo no tengo la respuesta. Es que no la tengo, solamente sé que en el momento de la angustia clava al Señor y Él te va a dar la paz que necesitas. El Señor sigue siendo fiel. Su compasión y su bondad no van a fallar nunca. Él siempre ha sido así y siempre lo será. Os voy a dejar ahora en pantalla un himno. Esto sí estaba más planeado porque sabía que íbamos a cantar. Y por eso quiero concluir con el coro de un himno que seguramente ahora cantaremos, que dice: oh, tu fidelidad. Cada momento la veo en mí, en nada me falta, pues todo provees. Si nos creyéramos mucho más lo que cantamos. Hay veces que estudiando la Biblia pues nos llevamos de bruces y dices, oh, pues acabo de descubrir algo nuevo. Pero la fidelidad de Dios y el carácter de Dios es inmutable. Dice la parte de la canción también: su compasión y bondad nunca fallan y por los siglos el mismo será, siempre lo fue y siempre lo será y lo sigue siendo. Nosotros vemos el pasado, vemos el futuro, pero nos olvidamos del presente muchas veces y creemos que Dios, bueno, ya no se manifiesta como antes. Dios ya es como un agente externo que simplemente observa. No. Lo que pasa es que es muy bonito leer las historias de la Biblia y decir, Dios se le apareció a Moisés, Dios se le apareció tal, Dios le habló, pero también estamos hablando de que eran un caso de millones de personas, también. Dios siempre ha sido el mismo, Dios siempre ha tenido cuidado de sus hijos, fuera Moisés o fuera Marcos del Coso, que es un tipo normal que está más o menos intentando hacer una predicación un domingo por la mañana. Yo no soy nadie especial. Seguramente muchos de vosotros tenéis más conocimiento que yo en vida, en palabra de Dios, pero no sé, Dios me ha querido usar hoy. En base, mira, hermanos, yo voy a ser sincero. Yo a principio de semana decía, ¿qué voy a predicar yo? Pues yo no estoy en posición de dar lección a nadie. Muchas veces me he sentido así. O he estado tan bajo que digo, no, ¿qué voy a hacer? Voy a escribir al pastor y decir, yo no puedo hacer esto. Puedo hacer esto, bro. No puedo. Pero el Señor me ha dicho, tienes mucho que hablar. Ha puesto eso en mi corazón, mejor dicho, ¿sabes? No entender que me ha... Y esto es lo que Dios me ha tratado esta semana, estos meses, estos años. Y es una lección dura, es una lección fuerte, pero es una lección que también da esperanza.
Mira, yo no sé si la prueba que vas a estar pasando es mayor de lo que puedas soportar o no. Muchas veces en el terreno de batalla no nos vamos a ver capaz de soportar lo que nos viene. Me han venido muchas pruebas en la vida y muchas situaciones que no sé cómo he podido resistir. Mirando para atrás, ni siquiera hoy lo puedo saber. Pero el Señor, de una forma u otra, milagrosamente, literal, milagrosamente, se ha manifestado y Él ha provisto. El terreno de batalla, el gimnasio espiritual, como quieras llamarlo, como te venga, no es fácil. Y vas a ver que tus fuerzas van a flaquear. Pero el Señor es el que da la capacidad. No te apoyes en tu propia fuerza o en tu propio conocimiento e intenta mirar hacia arriba. Hermanos, yo tengo mucho que aprender de esto. Mucho. Yo creo, con toda humildad, creo que nadie aquí puede dar una lección perfecta de cómo manejarse en una prueba. Creo que no. Creo que no. Y si lo hace, por favor, que continúe la predicación, aunque ya ha concluido, pero que la continúe si quiere. Porque tengo mucho que apuntar y que aprender. Pero yo intentaré, en la medida de lo posible, aunque sea en silencio, aunque sea nada más que aportando una oración, sinceramente, intentaré estar para quien sufre. Y tomo nota porque no soy ajeno. Muchas veces, precisamente no hablo, porque es que muchas veces no voy a poder decir nada constructivo o nada que realmente aporte nada. Entonces, yo tomo nota, intento elevar mi petición a Dios, no de que te dé la respuesta, pero sí de que te saque victorioso de esa situación y que el Señor te provea. Así que, hermanos, gracias. Vamos a tomar un tiempo de reflexión. Pastor, si quieres venir para concluir, y Elmer ahora. Gracias. Oramos. Te damos gracias, Padre Celestial, porque tú eres poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Te damos gracias, Señor, por tu palabra hoy expuesta, por nuestros corazones, Señor, que han recibido tu palabra. Tú dices que ya no vuelve a ti vacía. Ponemos en tus manos, Señor, nuestras vidas, nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, para que estemos rendidos a ti, reconociendo que tú eres poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, porque a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Te damos gracias, Padre, porque podemos descansar en ti. Podemos tener esa confianza de que tú estás siempre en control de todo. Padre, te pedimos fortaleza, porque el querer el bien está en nosotros, pero no el hacerlo. Somos débiles, Señor. Dudamos, tenemos muy poca fe, pero te pedimos que nos ayudes, Señor, para que sigamos avanzando cada día en tus caminos sin mirar atrás. Ayúdanos, Señor, a recordar todo lo que tú has hecho en nuestras vidas, todo lo que tú has hecho en tu palabra, todos los hechos maravillosos que la Escritura nos muestra, reconociendo que tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Padre, gracias. Confiamos y descansamos en ti. Aunque no entendemos, Padre, las cosas que tú haces y permites, que nuestra función no sea entenderte, sino amarte. Ayúdanos, Señor, a no procurar sobrepasar las cosas que no tienen límite, que es tu omnisciencia, tu omnipotencia, tu sabiduría, sino que nos centremos en aquellas que podemos conocer hasta donde tú nos permites. Te damos gracias, Padre, y ayúdanos a vivir con corazones agradecidos, reconociendo que tú eres Dios, que tú estás en tu trono. Padre, gracias por mis hermanos, gracias por todo lo que has hecho en nuestras vidas. Gracias por lo que haces.
y también por lo que harás en el futuro. Confiamos, Señor, en tu santa y divina mano, tu poderosa soberanía sobre cada uno de nosotros. Y te damos gracias, Padre, porque descansamos y podemos descansar en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Manuel, si podemos despedir.